de Dios sea con cada uno de vosotros, amados hermanos. En esta hora ha tocado el servicio de hogar a nuestro hermano Fernando Ruiz. Y bueno, pues voy a leer una escritura que está en 1 Corintios 12, del 12 en adelante. Dice así: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas les hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo. Así en esta hora, amados hermanos, vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo de Dios sea quien dirija este servicio, esta transmisión desde principio a fin. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, una vez más estamos delante de tu presencia, Señor. Primero que nada, Señor, te doy gracias por la vida, Señor, de mi esposo y de mis hijos, Señor, y porque nos permite, Señor, estar haciendo este servicio delante de tu presencia. También, Señor, en esta hora te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, nos dirija desde principio a fin, Señor, así como con el que nos va a dirigir en la adoración, como con nuestro hermano Fernando, que llevará el mensaje, Señor, que tu Espíritu Santo sea con él, Dios Todopoderoso, y que todo lo que él diga, Señor, sea palabra que edifique. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad tan grande, Señor, que nos das de estar aquí, y te pido, Dios Todopoderoso, que sea de bendición para cada uno de mis hermanos que va a ver esta transmisión. Te doy gracias en el nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Así, amados hermanos, les damos la bienvenida a todos los que se estén conectando, a todos los hijos de Abraham del territorio central, y dejo este lugar en manos de Dios y de nuestro hermano Joshua, que nos va a llevar en un momento de adoración. Deseo que la paz del Señor sea con cada uno de vosotros. Vamos a deleitarnos con un canto de adoración que declara que nuestro Señor Jesucristo está en medio de la alabanza. Este canto dice: tú habitas aquí. En medio de
santo es el Señor, vives para siempre. Santo, 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 santo es el Señor, vives para siempre. Santo, santo. Deseo que la paz del Señor sea con cada uno de vosotros, y así dejo este lugar en manos de nuestra hermana Miriam, que está moderando. Así, amados hermanos, que Dios bendiga a mi hermano Joshua por su servicio al Señor. Y así también viene una parte muy importante, ¿verdad? Porque así como nosotros damos alabanza, honra y gloria a Dios, ahora nos toca escuchar el mensaje de la palabra. Así dejo este lugar en manos de Dios y de mi hermano Fernando, que nos va a traer el mensaje. El Señor les bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a esta transmisión de la familia Ruiz. Para mí es un honor poder compartir la palabra, compartirla junto con mi familia, mi amada esposa, mis hijos. Y es que es una bendición tener una familia que te apoya, pero sobre todo, más que una bendición, es un privilegio. Dice la palabra de Dios, que Dios dijo en el libro de Génesis: no es bueno que el hombre esté solo. Los amados hermanos, el apoyo de nuestras esposas, de nuestra familia, es fundamental, es importante. Hermanas, si estás viendo esta transmisión, apoya a tu esposo, apoya al ministro que tienes en tu casa, porque realmente es de grande bendición. Amén. Vamos a entrar en materia, amados hermanos. Vamos a ir al libro de Primera de Corintios, capítulo 12. En nuestra cita inicial que dio nuestra hermana Miriam, para hablar acerca del tema de los dones espirituales y los dones naturales. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gracias a Dios porque nos concede estar aquí para adorarle y glorificarle. Amén. 1 Corintios capítulo 12. Vamos a leerlo, amados hermanos, y dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales.
Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos, como os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aleluya. Versículo 7. Pero a cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro al hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Gloria a Dios. A mí me tocó impartir el tema de los dones naturales y los dones espirituales. Y a veces hay mucha controversia en este tema. Pero vamos a entrar a detalle sobre esto. ¿Qué son los dones naturales? Empecemos por ello. ¿Qué son los dones naturales? Los dones naturales son las habilidades con las cuales el ser humano nace. Sí, y a veces nosotros tomamos como extraordinario la habilidad que tiene una persona, pero es la verdad. Son las habilidades con las cuales una persona nace y se va desarrollando sobre ellas. Por ejemplo, yo aquí en mi mensaje puse, un músico, por ejemplo, es el ser humano el cual nace con la habilidad de poder crear música con las notas musicales. Dice, hay mucha gente que quiere ser músico, pero nunca llega a ser un músico desarrollado. Quizás le faltó oído, le faltó habilidad en sus manos, no lo sé. Pero el músico es un artista. Y es un don, hermoso don. Yo soy músico y me siento privilegiado de tener este hermoso don. Un don natural, amado hermano, es una habilidad que se va desarrollando con el tiempo, también se puede adquirir. Nacemos con ella y también se puede adquirir. Por ejemplo, aquel que estudia música, pues va adquiriendo este don y lo va desarrollando. Por ejemplo, otro don natural podría ser un artista, aquel que dibuja, aquel que tiene la habilidad de poder plasmar la hermosura de la creación en un lienzo. No todos podemos hacer. No sé si recuerdes, amado hermano, cuando estábamos en la escuela, dibujábamos, no sé, un caballo. Y si recordarás, yo, por ejemplo, no era muy buen artista. En mis principios como dibujante en la primaria, mi caballo más parecía perro. Pero, ¿sabes qué, amado hermano? Se va desarrollando ese don. Y poco a poco empecé a buscar más la forma de cómo dibujar, cómo hacer las facetas de este dibujo. Y así, muchos artistas que dibujan van desarrollando ese don. Pero seamos sinceros, no es un don para todos. Igual como la música, igual como el arte, también hay gente que tiene el don para bailar, para danzar. Algunos, como yo, tenemos 2 pies izquierdos y no nos sabemos mover. Hay muchos que tienen la habilidad para correr. Y dices, hermanos, ¿cómo puede ser? Sí, claro que sí. Hay muchas habilidades que se desarrollan con el tiempo y hay habilidades con las cuales nosotros nacemos y las cuales no tienen otras personas. Hay algunas habilidades que podemos adquirir con el tiempo y practicar y perfeccionarnos en ellas. Por ejemplo, el don de cocinar. Usted dirá, cualquiera cocina. No creo. A muchas personas, y aunque le parezca broma, a muchas personas que se les quema hasta el agua. Sí, todos podemos hacer una sopa Maruchan, pero no todos saben hacer unos ricos chiles a la nogada. No todos pueden hacer una paella. No todos pueden hacer un grande platillo con esos ingredientes que a muchos de nosotros nos confunden. Y es un don, amados hermanos, es un don. ¿Por qué? Porque eso nos saca de lo natural a lo extraordinario. Cuando nosotros comemos un platillo exquisito y es sabroso a nuestra boca, nuestra lengua se deleita en ello y llega a nuestro estómago, tienes hasta ganas de que nunca se te acabe el platillo. Pues así, amados hermanos, ese don que tiene esa persona lo ha ido trabajando. ¿Por qué quise empezar con los dones naturales? Mira, por ejemplo, también nosotros podemos decir que empezamos por los dones naturales, porque la palabra de Dios dice que lo natural, lo literal,
refleja lo espiritual. Y ahora vamos a entrar en el tema de los dones espirituales. Son habilidades dadas por Dios para hacernos poderosos en el espíritu. También son impulsos, oportunidades y resultados dados por el Espíritu Santo para lograr las metas sobrenaturales de Dios. Cuando nacemos físicamente, poseemos ciertas habilidades naturales. Al nacer espiritualmente, Dios toma esas habilidades naturales y las convierte en medios por los cuales puede obrar a través de nosotros de manera sobrenatural. Es decir, vamos a poner un ejemplo. En el mundo secular, una persona puede ser de fácil palabra, que se puede expresar sin problema, que no tartamudea al hablar. Y cuando el Señor lo llama a su camino, también puede utilizar ese don natural, esa facilidad para poder hablar, para poderlo convertir en un grande predicador. Ahora, amados hermanos, Dios puede utilizar los dones naturales que tenemos y perfeccionarlos para su obra, pero también puede utilizar aquellos que no tienen ese don y dárselos. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice de Moisés, cuando Dios le dice a Moisés, saca a mi pueblo de Egipto, libéralo, ve y en mi nombre vas a liberarlos. Y Moisés, ¿qué le dijo? Señor, ¿yo soy tartamudo? ¿Así? Y su respuesta fue, yo soy tartamudo. Dice, pero tienes a tu hermano Aarón. Y empezó a capacitarlo como un líder. Después, amados hermanos, recordemos que en el pasar del tiempo, cuando Moisés va realizando su ministerio, ahora él era el que hablaba, él era el que daba la voz del Señor. Lo iba preparando, amados hermanos. Amén. Aleluya. Existen los dones espirituales, entre ellos están los dones ministeriales, y vamos a empezar por esos hermosos dones. Pero yo le voy a hacer recordatorio de las clases que nos daban en la escuela dominical. No sé si recordará cuando nuestras maestras nos enseñaban cuáles eran los dones ministeriales, y nos decían con nuestra mano derecha, decían apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. No sé si recordará esa clase. Yo la recuerdo muy bien porque no aprendía muy rápido, y a veces mis maestros me tenían que regañar porque no aprendía muy rápido. Pero lo literal refleja lo espiritual. Vamos a empezar por el primer dedo. Muchos le llamamos burdamente el dedo gordito. Su nombre correcto es el dedo pulgar. Y este dedo, aunque así usted lo ve tan sencillo, es un dedo muy importante. Para muchos es considerado el dedo más importante de la mano. Porque nosotros no podemos agarrar las cosas iguales con cuatro manos. Con 4 dedos, perdón. No tenemos la misma habilidad, no tenemos la fuerza. Pero este dedo lo que hace es una contrapresión. Y podemos agarrar firmemente. ¿Podemos agarrar un vaso con 4 dedos? No. Pero tenemos que agarrarlo con este dedo. Y este dedo tiene una fuerza extraordinaria. ¿Por qué? Porque hace que nuestra mano pueda realizar todos los trabajos. Incluso si lo traemos a lo natural, cuando una persona tiene un accidente en un trabajo, el Seguro Social te paga por estos dedos. Si una vez llegas a perder un dedo, cada uno de estos dedos tiene un valor. Y el dedo más importante y el mejor pagado es este. No vaya a pensar usted que es una oportunidad para poder ganar dinero fácil, No, pero este dedo es muy importante para realizar nuestras actividades. No sé cuál sea el trabajo que tú tengas. Yo, por ejemplo, yo soy operador de máquinas de extrusión. Hay algunos que se realizan a la obra, que trabajan en la obra. Algunos que son maestros, que son ingenieros. Y creo que todos pueden apoyarme en esta idea de decir que este dedo es muy importante. Bien, pues en el ministerio, amados hermanos, este dedo representa al apóstol. Y el apóstol viene de la palabra hebrea leshiach, que significa enviado, del griego apóstoles. Es alguien que está dispuesto a ser enviado. Dice la palabra de Dios que cuando Pablo fue revestido del Espíritu Santo, dice, fue inundado con la presencia de Dios. En sus predicaciones, dice que incluso hasta 3,000 almas se convirtieron en su primer mensaje. Y en la segunda vez que él predicó, hasta 5,000 almas se convirtieron. ¿Por qué? Porque estaba revestido. Pero lo importante de esta palabra dice que significa que es enviado. En el libro de 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 2, dice que al predicar Pablo en Asia, dijo, ustedes son el sello de mi apostolado. Fíjese bien, qué importante, dice, si para otros no hay apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. El trabajo del apóstol es supervisar el crecimiento de las iglesias. Él cuida que la doctrina de la iglesia no se corrompa, dice, y fortalece a las iglesias
con la sana doctrina. Cuando nosotros decimos esto, dice, ¿por qué cuida que la doctrina no se corrompa? Amados hermanos, dice la palabra de Dios que en los posteros tiempos habrán lobos rapaces, gente que querrá engañar al mismo pueblo de Dios. Bien, pues uno de los trabajos importantes del apóstol es cuidar que la doctrina se mantenga sana y pura, para que nosotros podamos recibir ese alimento puro delante por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo es que en el libro de Jueces, capítulo 1, del 6 al 7, dice más: Adoni-Bezek huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Bezek: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice. Así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. ¿Por qué cree que la palabra de Dios nos dice esto? Que esos reyes les cortaron sus pulgares porque ya no podían realizar otra actividad. Porque este dedo es tan importante que ese rey ya no podía tomar otra espada, ya no podía hacer las actividades como un rey, poder hacer un trabajo. Sus manos prácticamente se volvían inútiles. ¿Por qué? Porque estos dedos dan fortaleza a la mano. Fortaleza, apréndase bien esa palabra. Ahora, ¿por qué les cortaban el dedo pulgar del pie? Porque, amados hermanos, el dedo pulgar, lo que hace la planta del pie, este dedo le da equilibrio al pie. Si una persona se le es cortado el dedo pulgar, esa persona no tendría equilibrio y al caminar podría caer. Esa persona no podría correr. Esa persona no podría realizar un trabajo en el cual apoye toda su fuerza en sus pies. Eso es lo importante de este dedo. ¿De qué? Que da fortaleza, da equilibrio. Recuerde bien, amados hermanos, lo literal refleja lo espiritual. Aquí en lo espiritual, el apóstol, amado hermano, cuida el equilibrio de la palabra de Dios. ¿Qué? Que la sana doctrina se mantenga pura. Amén. Santo es el Señor. Sigamos, dice, el apóstol Pablo dice que él fue enviado a lugares donde otros no habían ido. Recuerde bien, amado hermano, el llamamiento del apóstol Pablo. Dice que cuando es cegado con esa luz y le dice de cómo él iba a ser enviado, dice, porque ahora otro te llevará a donde tú no quieras ir, otro te ceñirá, porque cuando eras joven ibas a donde querías, pero ahora otro te ha de llevar. Y el Espíritu de Dios, amados hermanos, sin duda el apóstol Pablo fue uno de los más grandes apóstoles dentro de la palabra de Dios. Gracias a él tenemos grandes epístolas que nos enseñan la sana doctrina. Pero recuerde los mensajes que él daba en sus cartas. Él decía que él se preocupaba por el crecimiento de las iglesias. Dice, porque yo me preocupo de que la sana doctrina se mantenga en las iglesias. Cuando le hablaba a los ministros en las diferentes iglesias, les exhortaba que cuidaran la doctrina. ¿Por qué, amados hermanos? Porque ciertamente Pablo era celoso. Así como en un tiempo Pablo fue celoso de la enseñanza que le había dado su maestro Gamaliel, dice que él había sido instruido por uno de los más grandes maestros. Es obvio que al ver una corriente en ese momento para él no conocida como Jesucristo, él se ponía celoso y él mataba a los cristianos. Pero cuando Jesucristo le hace el llamado, su celo se convierte en un celo puro, pero de la verdadera palabra de Dios. ¿De qué? De que la palabra del Espíritu Santo que mostraba a Jesucristo como el Señor y Salvador fuera pura y llegara a las iglesias pura tal y como es la verdadera doctrina. Amén. Vamos a ver el segundo ministerio espiritual, que es el profeta. El don de profeta, dado por Dios a través del Espíritu Santo a la iglesia hoy en día, el trabajo del profeta es proclamar la verdad, es declarar el pecado. Dice, los profetas del Antiguo Testamento anunciaron juicio por los pecados del pueblo. En la actualidad los profetas tienen que predicar la palabra de Dios, pero también tienen que declarar lo que es el pecado al pueblo. Dice, los profetas son proclamadores para confrontar a los cristianos. Un pastor que proclama la verdad de Dios en el púlpito está cumpliendo con el ministerio también de profeta. También saca a luz las motivaciones secretas del corazón el creyente a través del Espíritu Santo. Su trabajo también es convencer de pecado, justicia y juicio venidero. Vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 16, del 8 al 11. Aleluya. San Juan, capítulo 16, del 8 al 11. Y dice,
Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Bien, amados hermanos, el profeta habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Esto también lo podemos ver, amados hermanos, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, del 1 al 3. Primera de Corintios 14, del 1 al 3. Aleluya. Y dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Si nosotros analizamos estos tres temas que está hablando, estamos hablando y dice que para edificación. ¿Qué es lo que te conviene, iglesia de Dios? ¿Qué es lo que te está aconsejando la palabra de Dios? A veces nosotros nos aferramos a nuestros sueños, pero nos hemos preguntado, ¿nuestros sueños son la voluntad de Dios? Porque la palabra de Dios dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor. Cuando nos exhorta para edificación, el Señor te está diciendo, ¿qué es lo que te conviene? Cuando te está exhortando, significa que hay algo en ti que está mal, que tienes que corregir. Y cuando la palabra de Dios te habla y te dice que estás en un error, tienes que saber entender, amado hermano. La voz del profeta cuando se acerca, no te espantes cuando un profeta se acerca a ti y te diga, hermano, estás pecando de esta forma. Y te empiece a declarar ciertamente lo que está pasando en tu vida, porque quizás la palabra de Dios, el Señor mismo, le ha mostrado que tú estás en un error. Y por eso el trabajo del profeta también es exhortar. ¿Para qué? Para que tú puedas corregir tu camino. Dice la palabra de Dios que el Padre que ama a su Hijo lo corrige. Entonces, mientras que el Señor nos siga corrigiendo de nuestros errores, significa que nuestro Dios Todopoderoso nos sigue amando. El tercer punto es, y consolación. A veces, amados hermanos, dentro del camino de Dios, nosotros pasamos muchas pruebas. Y a veces esas pruebas, muchas ocasiones nos debilitan si no estamos parados firmemente. La pérdida de un ser querido, la pérdida quizás de tu trabajo, las pruebas que estás pasando en el lugar donde trabajas, en tu escuela, no lo sé, ahí donde vives con tus vecinos. Pero déjame decirte algo, cuando tú tomas en cuenta las pruebas que estás pasando y te fortaleces en el Señor, confías en Dios, tú creces espiritualmente. Cuando el profeta te viene y te dice, hermano, Cristo te ama, pronto vas a salir de esto. La salida está en confiar en Dios. Una persona que me dio un consejo hace tiempo, después de la fiesta de Pascua, el luto por mi padre duró bastante tiempo y hasta el día de hoy me sigue doliendo y creo que quizás me va a doler por mucho tiempo, pero ¿sabes qué? Yo traía algo dentro de mi corazón. Cuando mi padre falleció, mi padre bendijo a toda mi familia, a todos, pero a mí no me bendijo. Y cuando fui al lugar donde estaba mi padre antes de morir, a mí me tocó orar por él, a mí me tocó hacer la oración para entregar a mi padre. Y yo estaba viendo cuando mi padre estaba ahogándose, porque él ya no podía hablar. Las últimas palabras de él fueron, no estéis triste. Así me dijo, no estés triste. Y él sabía que había un dolor muy dentro de mí porque sabía que estaba perdiendo a mi padre en ese momento. Yo ya no tuve el valor de poderle decir que me bendijera. Y eso fue lo que yo cargué por mucho tiempo. Y muchos de ustedes quizás me vieron en la iglesia y yo trataba de aparentar algo bien o sentirme bien. Pero ¿sabes qué? Era un dolor muy grande que yo tenía. Cuando estaba en ese lugar, ahí en la fiesta, la palabra de Dios utilizó un grande varón. No puedo decir si es profeta o no, pero yo sé que el Señor le dio el espíritu y profeta en ese momento para poderme decir estas palabras. No con palabras audibles, tu Padre te bendijo, pero sí en tu corazón, Él te bendijo. Y la bendición más grande que tuviste, no la tuvieron ninguno de tu familia, sino tú, de poder estar en los últimos momentos de tu Padre. Me recordó el hermoso ministerio que tenía mi padre cuando él estaba vivo. Un grande siervo de Dios, celoso de la palabra de Dios, esforzado. Y esas palabras, amados hermanos, trajeron a mi vida consolación. Y ese es uno de los trabajos del profeta. Amén. Bien, sigamos con este hermoso mensaje.
Otro de los trabajos importantes del profeta es velar por los acontecimientos en el mundo, cuidar lo que está pasando con Israel. ¿Por qué? Porque Israel es el reloj profético de Dios. Es seguir la profecía en todo su cumplimiento. El profeta tiene que tener grande conocimiento de la palabra de Dios. Todas las profecías es un reloj, hermano, y todas ellas se tienen que cumplir a su tiempo. Ninguna de ellas se va a cumplir antes de otra, sin que el Señor así lo demande. Todas ellas tienen un orden, y es un orden perfecto. El profeta tiene que estar al tanto de lo que sucede en Israel, porque el profeta es una atalaya. ¿Sabes por qué es comparado el profeta con este dedo, el dedo índice? Porque con el dedo índice nosotros señalamos. Y cuando nosotros señalamos a una persona, estamos indicando, cuando señalamos hacia Israel, cuando señalamos a una persona, estamos indicando un lugar, estamos indicando una persona, estamos indicando una orden. El profeta indica una dirección. El profeta es como la brújula que puede utilizar el pueblo para saber hacia dónde dirigirnos, que es el que revela la palabra de Dios, el que está al tanto de las escrituras, de las promesas de Dios, está al tanto de todas las profecías y de todo lo que está sucediendo. Recuerda bien, amado hermano, porque nada hará el Señor sin que antes se lo revele a sus siervos, los profetas. Por eso es bien importante, amado hermano. Amén. Gloria a Dios. Ahora, amados hermanos, ¿cómo confiar en un profeta? Porque la palabra de Dios dice que también en los posteros días, dice que en los últimos tiempos se habrían de levantar falsos profetas. Y nosotros, para poder confiar en un profeta, primero tenemos que saber qué tiene que tener y qué no tiene que tener ese profeta. ¿Qué tiene que tener un profeta de Dios? Primeramente, un buen testimonio. No puedes confiar en aquel que se dice ser profeta cuando tienes 2 mujeres. No puedes confiar en aquel que se dice ser profeta cuando tiene una boca y habla cosas que no son agradables delante de Dios, que tiene un lenguaje que no es agradable delante de Dios. No puedes confiar en un profeta que busca su edificación personal con un interés personal. No puedes confiar en un profeta que viene y te dice: yo profetizo delante del Señor para tu vida que vas a tener carros y vas a tener una mansión y vas a tener riquezas, pero tienes que hacer primero esto. No, hermano. Aquel verdadero profeta primero te va a decir la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Todo está escrito aquí. Dice la palabra de Dios: no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Por qué? Porque todo ya está escrito aquí. Primeramente, el profeta te va a hablar con la palabra de Dios. La voluntad de Dios es perfecta para tu vida. Así que él tiene que llegar y decirte primeramente, no lo sé, un ejemplo, porque dice la palabra de Dios que Cristo te ama. Dice la palabra de Dios en tal versículo, en tal cita, que el Señor te llama para obediencia, para que tú corrijas tu camino. Un verdadero profeta, cuando decíamos que tiene que tener un verdadero testimonio, un testimonio sano, que cuando las personas lo ven, aunque ellas no sepan si es cristiano o no, ellos dicen: wow, esa persona es un hombre íntegro, wow, esa persona es una persona con buenos valores. Un profeta tiene que saber tener corazón y amor por las almas y por los pueblos. ¿Por qué? Porque al momento en que Él los exhorte, al momento en que les dé palabra de consolación, al momento en que les dé palabras de edificación, tiene que estar primeramente pensando en que son almas. Amén. Aleluya. Uno de los principios bíblicos es que en boca de 2 o 3 testigos consta toda palabra. Como consejo, amado hermano, si una persona, un profeta llega a tu vida y te dice: el Señor me declaró esto para ti, escucha. Si está conforme a la palabra de Dios, escúchalo. Pero ¿sabes qué? También espera, porque así como el Señor se lo reveló a esa persona, tiene que venir otra persona como testigo. ¿Para qué? Para poner más refuerzo a aquella promesa que el Señor te ha dado. El siguiente ministerio es el ministerio evangelista. Y es comparado, o es simbolizado con este dedo, el dedo más largo de tu mano. Y este dedo, como es el más largo, así es de largo el trabajo, el cargo que tiene. Tiene un doble propósito. Primeramente, el primer propósito es mantener a los santos avivados, dice, para la obra del Señor.
y alcanzar nuevas almas, que es el segundo propósito. Una persona, por ejemplo, un ministro de la alabanza, también puede ser un evangelista. ¿Por qué? Porque mantiene avivado al pueblo en el fuego del Señor, en la alabanza. Y el trabajo del evangelista, al avivar al pueblo, también es traerles la palabra de Dios. Cuando decimos nosotros que también su trabajo es alcanzar las nuevas almas, es predicar el evangelio. El trabajo del evangelista es llevar las buenas nuevas a toda la humanidad, predicando el amor de Cristo Jesús, su salvación y el pago por rechazarlo. Vamos a ver allá en Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 18. Y dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuando un evangelista predica la palabra del Señor, tiene que tener en cuenta dos propósitos principales. Si el evangelista realmente es una persona que fue ungida por el Espíritu de Dios como evangelista, tiene que saber que todo su mensaje tiene que estar inspirado en la palabra de Dios. El evangelista, el propósito principal de todo su mensaje es Jesucristo, porque la palabra de Dios, todos los libros nos llevan a Jesucristo, la salvación por medio de Jesucristo. Ese es el primer principio para un evangelista, que su mensaje tiene que ser la salvación por medio de Jesucristo. Y el segundo, y también importante, es que tiene que tener amor por las almas. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 1, versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ciertamente para predicar el evangelio tenemos que tener carga por aquellas personas que no tienen a Jesucristo. Porque hoy en día, en pleno año 2023, muchos han escuchado quién es Jesucristo, muchos han escuchado del evangelio, pero ¿sabes qué, amado hermano? El conocer de Jesucristo no solamente es saber que existe Dios, sino también obedecerlo. Dice la palabra de Dios: tú crees que Dios es uno, y bien haces, pero los demonios también creen y tiemblan. Entonces, cuando una persona dice yo creo en Dios, no es suficiente. Creer en Dios es obedecer. Y la palabra de Dios, el mensaje del evangelista, es predicar el evangelio, pero sobre todo amar a las almas que le están predicando. Una disculpa, me equivoqué, es que yo soy una persona que tiene una visión muy adelante. Estamos en el 2022, una disculpa pública. Bien, vamos a hablar sobre un poquito más acerca del evangelista. El crecimiento de la iglesia, de traer almas nuevas, es el trabajo del evangelista. Dice la palabra es que cuando Jesucristo iba caminando, dice que tuvo hambre y que vio un árbol de frutos, y como no encontró fruto en él, dice que lo maldijo. Y cuando volvieron a pasar al otro día, ese árbol estaba seco. Muchos de nosotros decimos: yo mejor voy a orar, yo mejor voy a servir en este ministerio, porque el predicar la palabra de Dios, el ir a evangelizar, no es mi don. Ok, sabemos que el evangelismo es un trabajo duro y a muchos no les gusta, pero ¿qué crees, amado hermano? Lamento decirte estas palabras, pero el predicar la palabra de Dios, el evangelismo, el predicar el evangelio, es tarea de todos. Y no solamente es del evangelista, es trabajo también del pastor, trabajo del apóstol, trabajo del maestro, trabajo de todos los que están en la iglesia, es predicar el evangelio. Puedes predicar el evangelio como está en la palabra de Dios, conociendo las sagradas escrituras. Puedes predicar la palabra de Dios con tu testimonio, porque las personas te pueden ver a ti como un testimonio vivo, y las personas pueden llegar a las plantas de Cristo al verte a ti con un testimonio sano. Bien, amados hermanos, vamos a analizar el siguiente ministerio, el siguiente don ministerial, que es el pastor. El pastor, amados hermanos, es comparado con el dedo anular, que es este. Y vamos a ver el pastorado desde la parte literal. Cuando una persona se casa, cuando un hombre y una mujer se casan, que es el matrimonio
conforme a la voluntad del Señor. Dice que se le pone un anillo y el anillo se pone en el dedo anular. Y eso significa un compromiso con su esposa. El esposo se compromete a cuidarla. El esposo se compromete no tan solo a cuidarla en lo físico, también en lo espiritual. También se compromete a alimentarla, se compromete a velar por ella, tanto en salud como en enfermedad. Y esas palabras siempre las hemos escuchado en las bodas, en salud y enfermedad. Y sí, ciertamente, porque muchos esposos están con sus esposas cuando están sanas, pero cuando viene una enfermedad, muchos esposos las dejan. Y amados hermanos, el verdadero esposo que ama a su esposa la apoya incluso en la enfermedad. Y esto, ¿por qué lo quise comparar de esta forma? Porque el pastor hizo un compromiso con la iglesia. El esposo se compromete en todos los sentidos con su esposa, y el pastor, al comprometerse con la iglesia, tiene que velar por ella. Ese es el trabajo principal. El pastor, vamos a verlo desde la parte literal, porque dice en Romanos 1:20 que lo literal refleja lo espiritual. El pastor cuida las ovejas. ¿Cómo las cuida? Cuida de su alimentación, las cuida de todo peligro que pueda haber alrededor, de los lobos que les gusta comer ovejas, y no solamente de lobos, de muchos animales. Las cuida de lo que beben y de lo que comen. Cuida de su alimentación. ¿En qué aspecto? Que no coman de más, que tienen que comer lo correcto, que lo que coman les haga bien. El pastor, cuando yo preguntaba qué significa cuando dice unge mi cabeza con aceite, en el libro de Salmos 23, el pastor agarra aceite y le pone en toda la cabeza de la oveja, frotándole sus oídos, todo su pelaje. ¿Por qué? Porque a veces las ovejas se enredan en las rejas cuando hay alambrado, y se tienden a lastimar ellas mismas, pero también las moscas las siguen, y cuando una mosca puede llegar a poner sus huevecillos en sus oídos, la oveja, al sentir eso que está creciendo dentro, ella hace esto y se empieza a golpear con lo primero que ve. Entonces, para evitar que la oveja se haga daño y para evitar que las moscas pongan esos huevecillos en sus oídos, el pastor pone ese aceite en su cabeza. ¿Para qué? Para cuidarla, para protegerla. El pastor las cura de enfermedades y dolencias, porque como lo dije, tiene que cuidar lo que están comiendo. No puedes agarrar una oveja y ponerla donde hay mucho pasto y órale, come todo lo que quieras, ¿no? Porque ciertamente puede haber basura, puede haber algo que contamine el alimento de estas ovejas y eso le puede hacer daño. Entonces el pastor tiene que cuidar que las ovejas coman lo adecuado y lo correcto. Pero también el pastor las disciplina. Y esto lo hemos analizado mucho, lo hemos escuchado, que cuando un cabrito se sale mucho del redil, no está con el grupo de ovejas, no se mantiene, no es obediente, el pastor, aunque le duela, tiene que agarrar el corderito y le rompe su patita. Y sí, la cura. Pero al hacerle esto, la oveja, el corderito, se mantiene en el redil, y el tiempo necesario que él necesita para sanar, eso le enseña a esa oveja, a ese corderito, de no estarse saliendo, de obedecer al pastor. Entonces, ese tipo de disciplina, amado hermano, es vital. Dice, la palabra de Dios dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y si traemos esto literal a lo espiritual, el pastor en la iglesia tiene que tener un alto conocimiento de la palabra de Dios, porque el mensaje que va a dar a su congregación tiene que ser únicamente basado en la palabra de Dios, Jesucristo, que es la salvación de las almas. Él tiene que cuidar de lo que llega a nuestros oídos y el alimento espiritual que está hacia nosotros. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, ve en tu congregación, cuando se va a dar un mensaje de profecía, lo correcto es que los niños, o casi siempre, están en la escuela con las maestras, porque ellas les enseñan el alimento, les da el alimento que ellos como pequeños tienen que consumir, que es la enseñanza de quién es Dios. El alimento para un pequeño es un poquito más blando que el alimento que se le da a los creyentes, un poco más
más adultos, pues sí, ya se les puede dar un poquito más de alimento fuerte. Como muchos dicen, a los niños se les da leche, a los adultos se les da carne. El pastor es lo que hace, delega el mandato para que las maestras puedan instruir a los niños, mientras que les da un hermoso mensaje a la congregación, como por ejemplo profecía, por ejemplo edificación, exhortación. Él cuida del alimento para cada uno de nosotros. Cuando dice que Él nos cura de las dolencias y todo, cuando un congregante está enfermo, cuando un congregante necesita algo y el pastor lo sabe, el pastor va y lo visita, vela por su salud, vela por su vida espiritual, está orando en todo momento por la congregación. Y déjame decirte algo, amado hermano, el peso sobre los hombros de tu pastor, que aunque tú no lo quieras, es muy grande. Así que, amados hermanos, no tan solo te explico qué es el pastorado, yo te exhorto a que puedas orar por tu pastor, porque tu pastor está haciendo un grande trabajo por toda la congregación. Un pastor es el guía espiritual de un grupo de personas o congregación. Promueve el trabajo de las iglesias mientras les muestra a los demás el camino para que se relacionen con Jesucristo. El trabajo del pastor es el cuidado espiritual de su rebaño, el cual se le fue confiado por nuestro Señor Jesucristo. Amén. El siguiente ministerio y el siguiente don ministerial es el don de maestro. Y es este dedo pequeño, es representado por este dedo pequeño. Y este ejemplo muchos lo consideran burdo o muy sencillo, pero yo así lo aprendí y me sirvió. Quiero compartírtelo como lo aprendí yo. Este dedo muchos lo ocupan solamente para limpiar nuestros oídos, para que nosotros podamos escuchar correctamente. Dice, en lo espiritual, esto nos enseña cómo limpiarnos, cómo reconciliarnos con Dios para poder recibir sus palabras en nuestros corazones. Cuando nosotros hacemos esto, limpiamos nuestros oídos, le quitamos alguna suciedad o quizás agua cuando tú te saliste de bañar, algo que está obstruyendo que tú percibas el sonido, que tú puedas escuchar correctamente. Entonces, el maestro, amados hermanos, el trabajo del maestro es primero buscar formas y estrategias de cómo plasmar el conocimiento. Yo puedo ir contigo y decirte, los 5 evangelios hablan de Jesucristo, tú tienes que leerlos. Pero el maestro, el que tiene el don de maestro, te va a explicar por qué, al leer la palabra de Dios, por qué es correcto empezar por los evangelios. Porque toda la palabra de Dios está inspirada por nuestro Dios, pero tiene un solo mensaje, toda la Biblia, Jesucristo. Entonces vamos a ver quién es Jesucristo. Ese es un método de enseñanza. Vamos a ver y vamos a estudiar primero Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que hablan del ministerio de Jesucristo, quién fue Jesucristo, dónde nació, cuánto tiempo vivió, cuáles fueron sus palabras, sus enseñanzas. Ese es un método de enseñanza. Dice, busca el lenguaje adecuado. El maestro tiene que saber cómo hablar con un niño, cómo hablar con una hermana, cómo hablar con un hermano, cómo tiene que hablar con un adolescente, cómo tiene que hablar con un alma nueva y cómo hablar quizás con un anciano. Traza correctamente las escrituras. Está al pendiente de las falsas doctrinas. Cuando decíamos esto, amados hermanos, muchos dicen que para llegar a ser maestro, pero primero debiste haber pasado por todos estos ministerios, porque tienes que tener un alto conocimiento. Dice, sin duda, es uno de los dones del Espíritu con alta exigencia, ya que el maestro es aquel que se encarga de capacitar a cierto grupo de congregantes en algún ministerio. Se tiene que tener un alto conocimiento del tema, pero también tiene que ser un gran ejemplo de la materia que imparte. Cuando tiene conocimiento de los ministerios que ya vimos ahorita, el maestro sabe cómo ser un pastor. El maestro sabe qué es el trabajo del apostolado. El maestro sabe qué es hablar de profecía. El maestro tiene que saber cómo evangelizar, cómo hablar la palabra de Dios, cómo trazarla correctamente. Vamos a ver allá en el libro de Tito, capítulo 2, versículo del 7 al 8. Y dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Fíjese bien, amado hermano, presentándote tú en todo como ejemplo en buenas obras. Bien, amados hermanos, así hemos visto los dones ministeriales. Ahora vamos a ver los dones espirituales. Vamos a empezar primeramente por el don de conocimiento. El don de conocimiento, amados hermanos, es el don de conocimiento
pleno en la palabra de Dios y sus misterios en su tiempo. La palabra de Dios dice en Jeremías 33:3, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero el conocer de la palabra de Dios, el don de conocimiento, es saber los misterios de la palabra de Dios que son revelados al tiempo correcto. Recuerda, amado hermano, porque la palabra de Dios dice: en parte conocemos, en parte profetizamos. Significa, amados hermanos, que toda la revelación se va a ir dando conforme sea el tiempo correcto. Bien, pues el don de conocimiento es trazar bien la palabra de Dios y saber la interpretación de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13:2: y si tuviese profecía, dice, y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Muchos por el alto conocimiento que llegan a adquirir se envanecen y logran caer de la gracia de Dios. Así que, amados hermanos, el don de conocimiento no solamente es conocer la palabra de Dios y saberla trazar correctamente. Todos esos misterios conforme el tiempo revelado que el Señor ha permitido hasta el día de hoy, y conforme se va abriendo un poco más la revelación, el Señor va dando ese conocimiento a aquellas personas que tienen ese don, y es tener una vida de santidad y sobre todo buscar una grande intimidad con el Señor. Este libro, amados hermanos, se tiene que convertir en el alimento principal y especial, único de nuestras vidas, conforme espiritualmente. El siguiente don es el don de sabiduría, y muchos logran confundir que el don de conocimiento al de sabiduría. El don de sabiduría, dice, es un don que Dios ha dado a los que son dóciles al Espíritu Santo. Si escuchamos al Espíritu Santo, Él nos enseña este camino de la sabiduría, nos regala la sabiduría, que consiste en ver con los ojos de Dios, oír con los oídos de Dios, dice, hablar con la boca de Dios y juzgar con el juicio de Dios. Una pregunta que decía un ministro, dice: si tú pudieras escoger una de las cualidades de tu Dios que tú pudieras plasmar en tu vida, pudieras hacerla tuya, ¿cuál sería? Y muchos dicen: bueno, a mí me gustaría tener el don de sanidad, porque podría sanar la enfermedad de todo el mundo. Muchos dicen: no, yo quisiera tener el alto conocimiento de la palabra de Dios para mostrarle a los hombres qué tan grande es nuestro Dios y todo. Pero si nosotros buscamos la sabiduría para envanecernos, entonces estamos haciendo mal uso de este don. El don de sabiduría, sobre todo, y así como todos los dones, es para edificación de la iglesia, primeramente, para edificación personal, y lo principal de todo, para honra y gloria del Señor. Dice: la sabiduría implica amplitud de conocimiento y profundidad de entendimiento, porque una cosa es conocer y otra cosa es entender. Conocer la palabra de Dios y entenderla, llevarla a cabo, que son los que aportan la sensatez y la claridad de juicio que le caracterizan. El hombre sabio atesora conocimiento y así tiene un fondo para el cual recurrir. Eso viene en el libro de Proverbios 10:14. Por ejemplo, la palabra de Dios nos muestra en Proverbios: la palabra blanda aquieta la ira. Supongamos que tú te encuentras en un problema, una persona llega a agredirte, y si tú te pones al tú por tú con esa persona, estás haciendo que esa persona se aire más, se enoje más, y vas a hacer este problema más grande. Pero si tú tienes sabiduría, dice, lo escuchas, tranquilamente le contestas, y eso significa que estás expresando la sabiduría que el Señor te está dando con su palabra. Amén. La sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice: tener el discernimiento de cómo actuar aplica más al estudio de la palabra de Dios, sus misterios, cómo aplicar la sabiduría de Dios en todos los ámbitos. Una pregunta que tú puedes hacerte es: ¿qué haría Jesús? Cuando tú tienes un problema, los consejos están aquí. Aquí te enseña cómo instruir a tus hijos. Aquí te enseña cómo tienes que hablar con la gente. Aquí te enseña cómo tienes que amar a tu pareja. Todos los puntos que tú tengas en duda, aquí está la sabiduría necesaria. Aquí está el conocimiento necesario para convertir el conocimiento a sabiduría y saberlo aplicar en la vida diaria. Y ese es el don de sabiduría, poder trazar la palabra de Dios, conocerla, pero llevarla a cabo en tu vida diaria, en tu trabajo, en tu escuela, donde quiera que estés. El siguiente don es el don de fe. Dice la palabra de Dios en Hebreos: es pues la fe, la certeza de lo que se espera
Oiga bien, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe sin obras es muerta. Los frutos de la fe son las obras. La fe es accionar, creerle a Dios. Porque dice la palabra de Dios, si alguno tiene falta de fe, pídasela a Dios. Eso significa que nosotros podemos adquirir más fe. Si tú tienes fe, hermano, qué bueno. Si no, pídesela a Dios. Y si quieres más fe todavía, pídesela al Señor. Pero cuando tú le pidas fe al Señor, no significa que Él va a venir a ver. Es como el cocinero. A estos frijoles le falta sal. Si tú le pides a Dios fe, Él te va a dar el método para que tú adquieras esa fe. El tener fe es creer en Dios. El don de fe es llevar a cabo esa creencia que tú tienes. Es creer plenamente en que el resultado depende al 100% de Dios. Muchos confían en que van a recibir de Dios, pero al tardarse el tiempo, estas personas pierden su fe. Y el tener el don de fe, amados hermanos, es ver las cosas realizadas con tus ojos espirituales. Porque la fe no es solo creer, sino confiar y actuar. Veamos un ejemplo que dio mi hermano Ismael en la iglesia de Mazapil, y decía que había un hombre el cual estaba rogando por lluvia. Y dice que había otro hombre que también estaba esperando la lluvia. Pero solamente uno salió y preparó la tierra para cuando llegara la lluvia, y el otro siguió clamando. El tener fe es saber que Dios te va a contestar. A eso yo lo aprendí de esa forma. El tener fe es saber que Dios te va a contestar. Pero el tener el don de fe es actuar, porque sabes que Dios te va a contestar. Ese hombre salió a preparar la tierra, a ararla, para que cuando llegara la lluvia, él no estuviera preparando las cosas a la mera hora. En su corazón, él sabía que Dios le iba a contestar. Entonces, amados hermanos, cuando actuamos con fe, cuando actuamos con el don de fe, primeramente tenemos que tener conocimiento de esto. Está dentro de la voluntad de Dios. Porque aquel que tiene fe, primero tiene que saber los principios básicos, los principios bíblicos, que es: edifica la iglesia, te edifica a ti personalmente, es agradable delante de los ojos de Dios, el Señor aprueba lo que tú estás pidiendo, y lo más importante, ¿lo estás pidiendo para honra y gloria del Señor? Aleluya. Siguiente don, el don de sanidad. El don de sanidad, de la palabra del latín iaomai, que significa curar, sanar. El don de sanidad es dado por Dios en aquellos que también han calificado para trabajar en favor de Dios, para beneficio de las necesidades del pueblo, de la gente, y es para quitar enfermedades del espíritu, del alma y del cuerpo. Por ejemplo, aquí hay 3 enfermedades. Las enfermedades del espíritu que son contristaciones por el pecado cometido contra las leyes de Dios. Por ejemplo, cuando una persona conoce la palabra de Dios y ha pecado, que ha transgredido la ley, se siente contrito, se siente triste, se siente mal, hay algo que no te deja en paz. ¿Por qué? Porque sabe que le has fallado a Dios. Bien, las enfermedades que estas son del espíritu, amado hermano, te atan, son como cadenas que te están atando. El recuerdo de lo que has hecho, esa voz en tu cabeza que te dice: ¿cómo te atreves a venir a clamar delante de Dios? ¿Sabes lo que hiciste? ¿Sabes cómo le pecaste a tu Dios? Hipócrita. Y el enemigo busca las palabras más elocuentes para decirte: pues no que eras cristiano. Y ahí está tu fe. Pues no que tu Dios te iba a cuidar. Has pecado, significa que tu Dios te ha dejado. El don de sanidad es poder venir a esas personas también y declararles, amados hermanos, darles la palabra de Dios adecuada, las escrituras adecuadas, para que esa persona pueda recibir consolación en su corazón y él pueda saber: ciertamente sí pecaste, pero tienes un Dios misericordioso para que te puedas levantar con poder y con gloria, para honra y gloria de su nombre. 2. Las enfermedades del alma son amargura del alma, se abate dentro de nosotros. Eso lo vamos a ver en Salmos 103 del 1 al 3. Salmos 103 del 1 al 3. Y dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus
beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Cuando nosotros, amados hermanos, tenemos amargura, no sé si usted ha conocido una persona, dicen, esa persona es bien amargada. Nunca le ves sonreír, siempre está con su cara, como dicen allá en Tehuacán, con su cara de limón. Y ciertamente, si es una persona amargada, pero ¿sabes qué es lo que esa persona necesita? Necesita de una persona que tenga el don de sanidad, para que pueda llegar y pueda darle la sanidad a su alma, porque su alma tiene amargura. Entonces, amados hermanos, podemos bendecir el nombre de Dios, como así dice en el libro de Salmo 103, bendice el alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Pero fíjate el principio que dice la palabra de Dios, no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando una persona es amargada, quizás es porque está olvidando qué tan grande es su Dios. Dice la palabra de Dios que cuando David iba a pelear contra Goliat, dice que muchos se rieron de él. Es más, todo el pueblo se rió de él. Sus hermanos lo menospreciaron, incluso el rey le iba a poner su armadura y David dijo, yo no me puedo mover con esto. Casi estoy seguro que cuando David iba a salir a pelear, el rey no creo que haya confiado en que David iba a ganar, porque sabía que era un niño. Pero cuando David estaba ahí, el pueblo de Israel y todos los adversarios veían a David como un pequeño, un niño insignificante, un don nadie. Pero David no veía a su enemigo como una persona más santa que él. Ante los ojos de David, podía ver a Goliat como un gigante, literal, pero él sabía quién era el verdadero gigante, quién era el Dios todopoderoso, que dice la palabra de Dios que hizo los cielos y la tierra. Analiza los salmos, cuando habla de Dios, cuando habla de Él. Por ejemplo, el Salmo 99 dice, Jehová reina, temblarán todos los pueblos, Él está sentado sobre los querubines que conmoverá la tierra. Oye bien esto. Entonces, si tú analizas la tierra aquí, un pequeño círculo, ¿quién era Goliat para compararse con su Dios? Una minúscula partícula. Entonces, el don de sanidad es llegar a esa persona que tiene amargura en su alma y decirle, no olvides los beneficios de tu Dios, no olvides la salvación que tu Dios te ha dado. Las enfermedades del cuerpo, que son celos, enfermedades físicas en el cuerpo, que por medio de una oración la persona es sanada, también restaura a la persona para con Dios. La sanidad era parte del ministerio terrenal de Cristo, así debe de seguir siendo parte del ministerio de la iglesia hoy en día. La sanidad del espíritu y del alma son en un ser un prerequisito para la sanidad física. Porque, amados hermanos, ¿cómo podemos sanar el cuerpo sin haber sanado el alma y el espíritu? Dice, también proveer sanidad de toda clase de enfermedades a través de la palabra de poder de Dios. El don de sanidad es utilizado para mostrar la gloria de Dios. En Juan 11:4 dice la palabra de Dios que le preguntaron a Jesucristo y dijo, Señor, este lisiado, ¿quién pecó, su padre o su madre? Y Jesucristo dijo, este hombre no está así porque haya pecado su madre o su padre. Este hombre está aquí así para que se glorifique el nombre del Señor, para honra y gloria del Señor. ¿Por qué? Porque era un milagro preparado para que en ese momento todos glorificaran a Jesucristo. Entonces, amados hermanos, el don de sanidad también es utilizado para glorificar el nombre de Jesucristo. Isaías 61 del 1 al 2 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió, Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esta escritura representa a Jesucristo, nuestro sanador y nuestro salvador. Pero ¿qué crees, amado hermano? Así como Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. También Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos dejó como encargados de su sana doctrina, nos dejó como encargados de su evangelio, de cuidar su hermoso evangelio, de llevar ese hermoso evangelio. Pero también nos dejó encargados, amados hermanos, de llevar sanidad a las naciones, de llevar sanidad a todo aquel que lo necesita, no solamente espiritualmente, también literalmente. El siguiente don es el don de milagros. Milagro, del griego dunamis,
El don de milagros es un don dado por Dios para hacer hechos sobrenaturales, acompañados de la fe activa en el hombre que es usado por Dios. Este don nace a través de la oración de fe cuando ejercitamos fe, oiga bien, fe en oración. Este es bien importante, fe en oración después de realizar eventos naturales y sobrenaturales en el momento preciso para que la gloria de Dios, el don de milagros es dado por Dios para darle libertad al extraordinario poder divino. ¿Qué significa? Dice que cuando toda posibilidad humana llega a su límite, y esto muchas veces lo hemos escuchado cuando hay una persona en el hospital y dice el doctor, yo haré lo que humanamente me es posible. Cuando una persona está en el hospital, recuerdo bien que cuando mi esposa estaba en el hospital, el doctor dijo, yo haré lo que mis manos son posibles hacer. Y en ese momento yo comprendí que esto no era un trabajo para un doctor, siempre ha sido el trabajo del Señor. Y la última palabra la tiene el Señor. Así es lo que muchos dicen. Y ciertamente, amados hermanos, el don de milagros, dice, aplica en la fe y en la oración. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que confiar en que el milagro primeramente que se va a realizar es para honra y gloria del Señor. Por eso dice que el don de milagros, dice, amados hermanos, se abre en el momento preciso para que la gloria de Dios, dice, le da libertad al extraordinario poder de Dios, para que los hechos naturales se conviertan en extraordinarios. Un aspecto sobrenatural que aplica en todo. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Primera de Reyes 17, de 10 al 24. Y esta lectura habla de la mujer, de la viuda de Sarepta. Dice la palabra de Dios que Elías, cuando llegó a ese lugar, le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, dice que él la vio, volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina. Dice, tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlos para mí, para mi hijo, para que comamos y después nos dejemos morir. Eso, amados hermanos, representa que cuando Elías le dice, primero prepara para mí, dice que el siervo de Dios come y el milagro se realiza en que la harina nunca escaseó, que siempre Dios proveyó en el momento perfecto, en el momento adecuado y que nunca faltó. El don de milagro se puede representar cuando Dios provee el alimento y quizás no hay alguien que lo esté sustentando. El don de milagro se da cuando una persona también es sanada. El don de milagro se da, por ejemplo, eso lo vemos tan natural, pero la mujer se realiza un milagro en su cuerpo cuando da luz. Tú lo ves natural, porque dices, la mujer quedó embarazada y un niño está creciendo dentro de su estómago, pero si tú analizas el hermoso poder de Dios dentro de su estómago, dentro del vientre de la mujer, cómo se está realizando ese milagro, cómo se están formando cada parte del cuerpo de ese hermoso bebé. Todos esos milagros, amados hermanos, que nosotros hemos estado olvidando. Y el propósito de esta escritura era en que Elías le muestra a aquella viuda en que al tener obediencia a la palabra de Dios, a la ordenanza del profeta, el profeta habría de clamar al Señor, habría de, por medio de la palabra de Dios, hacer ese don de milagro. ¿De qué? De que la harina no escaseara. Otro ejemplo, amados hermanos, en el libro de Segunda de Reyes 4, del 2 al 37, habla la historia de Eliseo y de una mujer la cual siempre lo atendía. Le dice ella a su esposo, siempre el varón de Dios pasa por este lugar, ¿por qué no lo construimos una pequeña chocita, una casita donde él pueda descansar? Y dice que el criado de Eliseo, Giezi, le dice, mira, esta mujer siempre nos atiende. Entonces Eliseo le dice, bueno, ¿ella qué tiene necesidad de qué? Y el criado le dice, ella no tiene hijos. Entonces Eliseo, por medio del poder de Dios, le dice a aquella mujer, de aquí a 1 año, dice, tú vas a tener un hijo. Dice, por este tiempo abrazarás, y le llamó, y ella se paró a la puerta y le dijo, el año que viene, por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. La mujer concibió y dio a luz
un hijo el año siguiente, en el tiempo en que Eliseo le había dicho, y el niño creció. Pero aconteció que un día que vino a su padre, que estaba en los segadores, dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza! Y el padre dijo al criado: llévalo a su madre. El milagro se realizó en que aquella mujer tuvo un pequeño, a su edad que tenía. Pero recuerdo bien un mensaje que dio un ministro de Dios que nos visitó hace muchos años, nuestro hermano William. Espero en Dios que se encuentre bien. Y ese mensaje siempre quedó grabado en mi corazón y en mi mente, porque esa vez mi esposa estaba embarazada, no recuerdo bien, creo que de mi pequeña Hadasá, y sabíamos que el embarazo de mi esposa era de alto riesgo. Y mi hermano William oró por mi esposa y le dijo que mi hija iba a nacer bien, pero esa vez dio un mensaje importante y dijo él: lo que de un milagro viene, solo un milagro lo sostiene. ¿Por qué te estoy diciendo estas palabras? Porque dice la palabra de Dios que este pequeño fue a su padre y le dijo: ay, mi cabeza me duele. Y el padre, pues quizás en su trabajo, ocupado por lo que estaba haciendo, el padre le dice al criado: llévala con su madre para que lo atienda. Cuando llega con la madre, llega un momento en que la madre lo tiene en sus rodillas, y eso, amados hermanos, lo podemos ver en la palabra de Dios. Dice que el niño murió en sus rodillas. Gloria a Dios, aleluya. Dice, y que esa mujer va con el profeta de Dios y le dice: ¿qué te he hecho yo? Le reclama, porque ella no tenía un hijo y ahora lo tiene y ahora lo pierde. Entonces en ese momento le dice a la mujer: mujer, ¿qué contra mí? Si es la voluntad de Dios. Y esta mujer se aferra a su fe de que si el Señor se lo había dado, el Señor se lo podía devolver. Y ahí se realiza otro hermoso milagro. ¿Por qué? Porque Eliseo ora al Señor, clama al Señor y realiza lo adecuado y lo correcto para que ese niño regrese. Y dice que la palabra de Dios es que el alma del niño regresa y el niño despierta. Y entonces el niño le es llevado a la madre y sano y salvo. Pero ¿sabes qué? A mí, amado hermano, me intriga esa parte que dice que cuando el niño muere en las rodillas de su madre. Dice que esto, amados hermanos, nos enseña que muchos claman a Dios por un milagro. Y quizás para ti es tardado. Para ti ha tardado tanto tiempo en que quizás estás pensando en que ya no se va a realizar ese milagro. Y muchos, su fe muere en sus rodillas. Estás clamando tanto a Dios y quizás para ti Dios está tardando. Quizás Dios ya no te respondió. ¿Y qué es lo que pasa? La fe de muchos muere. Y amados hermanos, cuando eso sucede, el ser humano decae. Pero no alcanzamos a comprender que nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Así como con esta mujer, primero ella atiende a su niño y el niño muere. Pero no era el tiempo correcto. Era para que el poder de Dios se mostrara a través del don de milagros que tenía este profeta. Cuando él ora al Señor, el alma de este pequeño regresa y él regresa sano y salvo. Entonces, amado hermano, recuerda bien la palabra de Dios. Recuerda bien que lo que de un milagro viene, solo un milagro lo sostiene. Si el Señor ha hecho un milagro en tu vida, amado hermano, agradécele a Dios. Y sabe bien que lo que el Señor ha hecho en tu vida tiene un propósito. Muchos han sido curados de cáncer. Muchos han sido curados de enfermedades mortales, como el SIDA. Muchas enfermedades. Hay muchas enfermedades dentro del pueblo de Dios, enfermedades carnales. Y muchos han sido sanados de ellas. Se ha realizado el milagro. Han recibido muchas cosas por milagro del Señor. Y muchos olvidan que viene de la mano del Señor. Entonces, amado hermano, tú siempre sé agradecido con lo que Dios te da. Siempre le agradécele a Dios y ten en mente que todo lo que has recibido tiene un propósito y es para honra y gloria del Señor. Aleluya. Dice,
El milagro lo sustenta solo Dios. Todo propósito es para gloria de Dios y edificación de la iglesia y darse a conocer el poder y nombre de Dios. Aleluya. El siguiente don es el don de profecía. Antes, en un principio, el don de profecía era predecir algo, lo que iba a suceder. Los profetas del Antiguo Testamento declaraban lo que iba a suceder porque así el Señor se los revelaba. Y era tan importante las palabras que iban a salir de su boca, porque si así sucedía, así ellos lo declaraban, así ellos profetizaban, así se cumplía. Ahora, después de años y años, después del canon, ya todo está escrito y ahora es la correcta interpretación de las Escrituras. Decíamos hace ratito que cuando el profeta habla primeramente con la palabra de Dios. Y si no está escrito en la palabra de Dios, entonces es una mentira. El don de profecía, primeramente, amados hermanos, es trazar bien las Escrituras. El conductor ve las señales para guiarse hacia su destino. Lo revelado depende de las edades. Cuando el don de profecía nos muestra a nosotros, amados hermanos, lo que está pasando en las naciones, también así como en Israel, está mostrando la palabra de Dios con edificación hacia la iglesia. Zacarías, la visión del candelero está sellada para el tiempo de Zacarías, pero la palabra de Dios cuando le dice a Zacarías y le muestra la visión del candelero, le dice, ¿qué ves? Y Zacarías le dice, no sé. Pero en ese momento, él quizás podía haber visto solamente un candelero, es decir, no, pues es un candelabro, tiene unas luces arriba. Pero para ese momento estaba sellada la visión, y la visión al tiempo correcto después viene que el candelero representa a la iglesia, los 2 olivos a los 2 pueblos y el aceite la revelación. Entonces, el don de profecía, amados hermanos, se va a ir dando conforme las edades, conforme los tiempos correctos de Dios, y eso es para edificación de las iglesias, para edificación del pueblo de Cristo. El don de discernimiento, amados hermanos, dice, lo discierne todo. Va a entender si la palabra dada por el profeta, primeramente, si es parte de Dios, si lo que está haciendo en la iglesia es parte de Dios, o es el discernimiento de espíritus para saber si está lo correcto o incorrecto. Es entender la manifestación del Espíritu Santo de un espíritu inmundo, las manifestaciones erróneas. El don de discernimiento nos enseña, o a aquella persona que tiene ese don, le enseña cómo se está manifestando el Espíritu de Dios y las obras que está teniendo dentro de la iglesia. Por ejemplo, si a tu iglesia ha llegado una persona de otro movimiento cristiano que empieza a hablar en lenguas, pero es algo que él puede controlar, es algo que está saliendo de él, que no tiene ninguna edificación para la iglesia, que solamente está diciendo palabras en otro idioma, eso no es hablar en lenguas. Eso es algo que has aprendido. Es como aquel que dice, Dios te bendiga. Y yo por decirte, God bless you, no significa que yo estoy hablando en lenguas. Es conocer otra lengua solamente. Y el don de discernimiento le enseña a aquella persona dotada por este espíritu qué es lo que se está manifestando en ese momento. En muchas iglesias, amados hermanos, se realizan actos quizás inmorales y no incorrectos conforme a la palabra de Dios. Por ejemplo, hoy en día se mueven muchas doctrinas como el vómito santo, la risa santa, que un pastor ora por el pueblo y según le da sanidad y mueve su mano y todo un pueblo cae. Esas manifestaciones, amado hermano, son antibíblicas. Esas manifestaciones no le dan gloria a Dios, le dan gloria al hombre. ¿Por qué? Son iglesias que te cobran por el milagro. ¿Tú quieres ser sanado de tu gripa? Sí, son 600 pesos. Te sale más barato ir con el doctor. El don de discernimiento le enseña a aquella persona dotada por el Espíritu de Dios qué es lo que se está moviendo dentro de la iglesia. Dice la palabra de Dios, en ejemplo en el Levíticos 16, que por el ejemplo para la fiesta de Yom Kippur se tomaba un cordero enviado al desierto y otro para Azazel, para el desierto que era para Azazel y el otro era sacrificado por los pecados del pueblo. Dice, los dos eran idénticos. La diferencia es el fin para el cual es enviado. Fíjate bien este ejemplo. Dice que para la fiesta de Yom Kippur eran 2 corderos igualitos, pero uno era enviado al desierto. La palabra nos dice que era para Azazel y el otro era sacrificado. Y dice, son 2 corderos iguales. La diferencia es para quién es enviado, para qué es utilizado. Hay un dicho en el mundo que dice, el fin no justifica los medios.
Y ciertamente, el fin no justifica los medios, pero el fin lo es todo. Porque si nosotros tenemos el don de discernimiento, o aquella persona que es dotada por el don de discernimiento sabe lo que se está realizando y cuál es el propósito de la obra realizada. Estos ejemplos que yo te estuve dando, erróneos en iglesias pseudo cristianas, porque no se le puede considerar cristianas, pseudo cristianas o iglesias guiadas por falsos profetas, por falsos maestros, les enseñan para vanidad de ellos. Por ejemplo, hay una pastora en internet que habla de cómo puedes golpear a Mamón con tu diezmo, con tu ofrenda, y habla de los dioses del pasado, y decía de uno que iba en contra de la riqueza del pueblo, y dice: tú ven y golpea la cara de tal dios con un billete de 500 pesos. Y no, y va una persona y da un billete de 20 pesos. No, dice, no le hiciste ni cosquillas. Trae un billete de 1000 pesos y vas a ver cómo el enemigo cae. Ese tipo de pastores graciosos, o ese tipo de falsos profetas, falsos maestros, ese video que te estoy mostrando, hay un varón que tiene el don de discernimiento y se levanta en ese momento y pide la palabra. Y entonces esa pastora le da la oportunidad de hablar en medio del pueblo, pero ella piensa que él va a hablar cosas buenas. Y este varón dice: yo le invito, amado hermano, así como la pastora me dio gracias por permitirme hablar al pueblo, yo le invito que lea, y fíjese bien, dice, lea las Sagradas Escrituras para que no sea engañado por lobos rapaces como esta pastora. Y la pastora voltea enojada y dice: usted es vetado de mi iglesia. Dice, no tiene permiso de volver a regresar. Pero esa persona tenía el don de discernimiento. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que lo que estaba pasando en ese momento era algo equivocado, era algo que la palabra de Dios no lo respalda, es algo que la palabra de Dios incluso está juzgando como algo equivocado. El don de discernimiento, amados hermanos, el enemigo tiene poder, ciertamente sí, dice, pero el poder que tiene el enemigo es para engañar al creyente. La palabra de Dios lo dice, que en los postreros días, en los últimos tiempos, dice, el enemigo habría de hacer milagros. ¿Para qué? Para engañar a los creyentes. En muchas iglesias hay milagros, en muchas iglesias hay sanidades. Y sí, muchas cosas son permitidas, pero como lo decíamos de los dones anteriores, el don de discernimiento nos va a enseñar a saber cuál es el fin, cuál es el método correcto para realizar las cosas. Cuando nosotros, amados hermanos, tenemos nuestra fe cimentada en la palabra de Dios y tenemos ese espíritu de discernimiento, sabemos entender si lo que se está realizando está dando gloria a Dios o gloria al hombre. Por ejemplo, amados hermanos, recuerda bien, el enemigo podrá tener poder, pero más poderoso es nuestro Dios. Amén. Aleluya. Otro ejemplo de este don es la historia de Job. Dice la palabra de Dios que el enemigo se presentaba delante de Dios y le decía, ¿de dónde vienes? No, pues vengo de rodear la tierra. Y Dios, orgulloso de Job, porque era su hijo, wow, era una persona celosa, y le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Íntegro, temeroso. Y cuando habla la palabra de Dios de las tentaciones, de las pruebas que tuvo Job, primero dice, sí, en todo le has bendecido, pero toca sus bienes y verás si no te maldice. Primeramente Dios le permite tocar sus bienes, pero dice, pero no me lo toques a él. Así, amados hermanos, todo lo que viene a tu vida, todas esas pruebas, todos esos ataques, recuerda, sí, el enemigo tiene poder, tiene permitido hacer cosas para poder engañar a los creyentes. Pero déjame decirte algo, así como Job se mantuvo íntegro en su decisión por servir al Señor y por obedecerle, dice la palabra de Dios que en el momento de la confrontación decía, de oídos te había oído. Y se maravillaba Job cuando el Señor le hablaba. Dice, porque cuando Job fue confrontado, el Señor le dijo, ¿dónde estabas tú? Cuando yo estaba poniendo los cimientos de la tierra. En ese momento, amados hermanos, Job se sintió tan pequeño, pero tan bendecido, porque realmente estaba confiando en un Dios todopoderoso. ¿Y qué es lo que le trae a Job después de todo eso?
una grande bendición, porque tuvo muchísimo más de todo lo que había tenido. Todos sus bienes fueron multiplicados. Entonces, amado hermano, el don de discernimiento nos enseña primeramente a discernir que lo que está pasando es por parte de Dios o por parte del enemigo. No porque tú veas algo bueno significa que sea por parte de Dios. Primero ve el final, lo que está pasando. Amén. El don de lenguas. El don de lenguas es aquel que se manifiesta expresando la palabra de Dios o la voluntad de Dios en una lengua ajena al portador. Es decir, una persona que está hablando en lenguas o que tiene el don de lenguas puede estar dando la palabra de Dios o la voluntad de Dios en una lengua extranjera. En el libro de 1 Corintios 13:1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Existen dos tipos de lenguas y se distingue en estos dos tipos. Uno, la xenoglosia, y esta nos enseña que al portador del don de lenguas puede estar proclamando la palabra de Dios o la voluntad de Dios en una lengua terrenal, pero extranjera al portador. Es decir, puede estar dando la voluntad de Dios en inglés, francés, italiano, portugués, ruso, alemán. En Hechos 2, del 6 al 13, cuando habla que aquellos varones fueron revestidos del Espíritu de Dios, estaban siendo bautizados en el Espíritu de Dios, los varones que estaban afuera decían: ¿qué es esto? ¿Por qué les escuchamos hablar en nuestras lenguas? Entonces significaba que ellos estaban hablando en lenguas terrenales. Eso nos enseña lo que es la xenoglosia. Y la segunda es la glosalalia, que es, dice, y esta nos enseña que el portador de lenguas puede también hablar en lenguas angelicales. Y estas son lenguas no conocidas por el hombre. Y la única forma de entenderlas es a través de un intérprete. Primeramente, para ver a una persona que está hablando en lenguas, también se tiene que saber su testimonio. Se tiene que saber que esa persona tiene que tener un testimonio limpio, un testimonio puro, un testimonio agradable delante del Señor. Porque, amado hermano, como este vaso que me sirvió mi amada esposa, tiene agua, pero ella antes de servir esta agua, primero ella verificó que este vaso estuviera limpio. Y el Espíritu de Dios, para ser derramado en una persona, primeramente tiene que estar limpio. ¿Para qué? Para que el agua que sea vertida en este vaso pueda mantenerse pura y limpia. Y aquella persona que la va a beber, como yo en este momento, la pueda disfrutar. Entonces, amado hermano, el testimonio es bien importante. Y aquella persona que habla en lenguas, dice, el primer hombre tenía sus sentidos súper desarrollados, era una creación perfecta. Ya sea que las lenguas angelicales o terrenales, las dos son para edificación de su iglesia. El hablar en lenguas, y aquí este es un principio bíblico muy importante, el hablar en lenguas no es la única manera del bautismo del Espíritu Santo. Cualquier don espiritual puede ser el medio del bautismo del Espíritu Santo, porque muchos llegan a decir, o incluso hasta hombres ancianos, dicen, yo nunca he hablado en lenguas, quizás nunca he sido bautizado en el Espíritu. No. Todos los dones que acabamos de ver ahorita en este momento nos están enseñando, porque si lo vamos a ver en el libro de 1 Corintios 12, algo bien importante, que dice, estoy en el segundo Corintios 12, dice 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y oiga bien el 7, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada y empieza a mostrarnos cada una. Cuando nos enseña dice que hay diversidad de dones, hay diversidad de operaciones, hay diversidad de ministerios, pero nos está dando un común denominador, que es, y el Espíritu es el mismo. Entonces una persona puede ser bautizada en el Espíritu Santo hablando en lenguas. Una persona puede ser bautizada en el Espíritu Santo teniendo el don de interpretación, teniendo el don de conocimiento, don de sabiduría, teniendo el don de sanidad, el don de milagros. Entonces, amados hermanos, uno de los principios bíblicos es que no solamente el hablar en lenguas es la manifestación del bautismo del Espíritu Santo. Todos estos dones son representados por el Espíritu Santo. Entonces, hay varios medios por los cuales una persona puede ser bautizada por el Espíritu Santo. Y el último don que vamos a analizar es el don de interpretación. Pero es el don de interpretación de lenguas. Aquel que identifica la lengua hablada puede ser por parte de Dios. Puede ser por parte de Dios esa lengua. Por ejemplo, ese don de interpretación tiene que saber distinguir lo que se está hablando.
Dice, saber interpretar las palabras dichas por la persona que habla en lenguas, ya sean lenguas terrenales o lenguas angelicales, como dijimos hace ratito, la xenoglosia o la glosalalia. Cuando el Espíritu de Dios llena a una persona con el don de interpretación, quizás esa persona puede estar hablando en lenguas, puede estar hablando en inglés o en francés, y el intérprete, el que tiene, aquella persona que está llena del espíritu de interpretación, del don de interpretación, en ese momento va a entender esas palabras. Así él haya hablado en ruso, él las va a entender y tiene que dar la interpretación. ¿Por qué? Porque es el mismo espíritu, el que está hablando que el que está interpretando. Y si esa persona estuviera hablando en lenguas angelicales, son palabras que nosotros no entendemos. Y esa persona las va a entender. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios le va a dar aquello que el Señor está hablando a su iglesia. Algunos de nosotros recordamos a nuestro hermano Félix, que ya descansa en el Señor, pero él, cuando hablaba en lenguas, él siempre decía, amados hermanos, oremos al Señor para que el Señor dé un intérprete. Y cuando el Señor le daba la interpretación a él, él mismo se paraba y él decía, el Señor habla esto y él dice esto, y él manda esto. Y cuando el Señor no le daba la interpretación, él hablaba en lenguas, pero él mismo lo llegaba a decir, necesitamos, amados hermanos, orar al Señor para que el Señor levante de entre vosotros un hombre que tenga el don de interpretación. Estos dones, amados hermanos, que hemos analizado en esta hora, son muy hermosos, muy bonitos, pero principalmente todo es utilizado y todo lleva con el fin de la adoración al Señor, la glorificación de su nombre. Dice la palabra de Dios que nosotros podemos hacer muchas cosas, amado hermano, pero todo es para honra y gloria de Dios. Así será todo bien aceptado delante de Él. Yo sé, amado hermano, que no tengo mucho conocimiento, pero lo que he impartido con ustedes, amados, en esta hora, lo he impartido de corazón. Y principalmente me he apoyado de grandes ministros a quien quiero agradecerles por todo su apoyo, por todos aquellos que me apoyaron en poder realizar este hermoso mensaje. Y la verdad que les exhorto, amados hermanos, que busquemos del Señor, busquemos de su gracia primeramente, busquemos cómo darle la honra y gloria con nuestras vidas. Y si, amado hermano, primeramente tenemos que analizar algo, así como aquella parábola de los talentos, le fue dada a mínimo un talento a esa persona, significa que todos tenemos mínimo un talento. Y dice que a otros se le fueron dados 3, a otros se le fueron dados 5, a otros se le fueron dados más talentos. Yo no sé, quizás tú tengas 5 talentos, tienes que trabajarlos todos y conseguir más talentos. ¿Por qué? Porque aquella persona le dijo, Señor, tú me diste 5 talentos, aquí están tus 5 talentos y aquí están otros 5 talentos más. Entonces tú tienes que trabajar para que esos talentos se puedan desempeñar. Y no vayas a ser como aquella persona que tuvo un talento. Quizás no tenía la capacidad de poner más talentos, pero ¿sabes qué es lo que hizo? Fue y lo escondió. Y cuando regresó aquel varón, le dijo, tuve miedo porque sé que eres un hombre duro y escondí tu talento, pero aquí está. Entonces no lo trabajó. Amados hermanos, si tienes un talento, trabájalo para que puedas conseguir otro talento. Si tienes 2 talentos, trabájalos para que puedas conseguir otros talentos. Si hay un talento que tú desees tener, amado hermano, un don espiritual, puedes pedírselo al Señor, y si está dentro de la voluntad del Señor dártelo, el Señor te lo va a dar. Como consejo, amado hermano, busca del Señor, porque así como te di el ejemplo del vaso, tienes que estar limpio para que el Señor pueda confiar en ti y pueda vertir en ti ese buen don. Bueno, amados hermanos, esto ha sido todo para honra y gloria del Señor. Amados hermanos, vamos a orar para terminar esta transmisión y darle gracias a Dios por todo lo que se ha realizado. Amén. Ahí desde sus hogares, amados hermanos, vamos a orar y después vamos a recibir la bendición. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu gran misericordia, poder y bondad, porque nos permitiste, Señor, analizar tu hermosa palabra, este hermoso mensaje que nos has dado. Gracias por mis hermanos que ahí en sus hogares están viendo esta transmisión, todos aquellos que se mantuvieron desde el principio y hasta este momento, hasta el final. Gracias, Padre Celestial. Y por todos aquellos que pudieron escuchar este mensaje y los que lo van a escuchar. Bendito Dios, bendícelos en sus hogares, a sus familias, Padre bendito Dios, y que tu iglesia siga siendo edificada conforme a tu hermosa y sana doctrina. Gracias, Padre Celestial. En nombre de mi Señor Jesucristo te lo estamos suplicando. Y así, amados hermanos, recibimos la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y te conceda la paz.
Que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Shalom.